Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos a que por favor me acompañen en su Biblia. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Esta noche, tal y como lo decía el pastor, vamos a estar conversando acerca de las prácticas ocultas, derrotas visibles. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, para suplicarte, Señor, que bendigas tu palabra, que ésta sea de impacto en nuestros corazones, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú nos las has regalado en esta noche. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, toda la gloria es para ti, Señor. Úsame en esta noche, quiero ser tu voz. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Últimamente, hermanos, una enfermedad que está haciendo muchos estragos dentro de la vida, pues en los últimos 20 años, por así decirlo, se ha incrementado aún más, es la enfermedad del cáncer. Esta enfermedad es una enfermedad hasta cierto punto silenciosa. Muchas veces el paciente que la adolece no se da cuenta, y si no se la diagnostican a tiempo, pues muchas veces a partir del diagnóstico el paciente dura un par de meses, a lo mejor semanas e incluso días. Esta enfermedad es realmente devastadora. Opera silenciosamente, como lo decía, y pues a veces ni siquiera presenta síntomas. Si nosotros comparamos esta enfermedad del cáncer con lo que es el pecado, nosotros podemos hacer una similitud, y sobre todo con aquel pecado que a veces por negligencia o por tolerancia nosotros no le prestamos atención y no lo exponemos ante el Señor, sino más bien buscamos ocultarlo, porque a lo mejor nos avergüenza ese pecado, o a lo mejor es tan rico ese pecado que no queremos que se den cuenta de ese pecado, ni mucho menos estamos pensando en dejarlo. A veces incluso hasta vivimos ese pecado ya siendo cristianos y vamos y decimos, Señor, perdóname, y como la misericordia del Señor se renuevan todos los días, voy al siguiente día y a lo mejor vuelvo a insistir en el mismo pecado. Y realmente no se trata de eso, hermanos, porque las consecuencias de estos pecados que nosotros ocultamos son graves y son bien dolorosas. Estas acciones que nosotros hacemos que ofenden la santidad de Dios y que nosotros las seguimos ocultando y las vamos ocultando, al final siempre causan estragos dentro de nuestra vida. ¿Y qué son los pecados ocultos? Pues son todas aquellas transgresiones que nosotros hacemos a lo que son los mandamientos de Dios, es decir, nosotros atentamos contra la voluntad de Dios, retamos la voluntad de Dios, desafiamos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, nuestra vida integralmente se daña. Lógicamente, estos pecados son generalmente desconocidos por todos los demás. Ahí ven al hermano, la gente dice, uy, el hermano, qué bárbaro el hermano, cómo está en comunión con el Señor, cómo la vida que lleva el hermano, pero a lo mejor ahí el hermano a lo mejor anda cargando un pecado oculto. Y esa es una realidad dentro de la iglesia de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo hoy en día eso se da. Y las consecuencias de estos pecados que nosotros ocultamos, pues como ya lo dijimos, son tremendamente graves. Estas prácticas continuamente vienen a afectar lo que es nuestro carácter. Continuamente nuestro carácter se está viendo afectado, y sobre todo si nosotros estamos viviendo en un pecado oculto, si nosotros estamos creyendo que solo nosotros a lo mejor sabemos
y que también Dios, ¿verdad? Porque ya sabemos que Dios también sabe de ese pecado, pero nosotros creemos que ahí lo podemos seguir manteniendo. Esos pecados afectan nuestro carácter porque al final desarrollan hábitos dentro de nosotros que afectan ese carácter que nosotros tenemos. Y aquí vale la pena hacer la diferencia entre lo que es el carácter y lo que es el temperamento, ya que no son lo mismo. Pareciera que son lo mismo porque la gente dice, es que el carácter de él es colérico. Momento, ese es el temperamento. Es que el carácter de él es melancólico. No, ese no es el carácter, eso es el temperamento. Y les voy a explicar por qué. Porque el temperamento, ese no se puede cambiar, hermanos. Con el temperamento, usted y yo nacimos. Ese es el que reúne todas las características biológicas, por así decirlo, de nuestro carácter. Ese es el que reúne todas esas características genéticas que usted heredó de su papá y heredó de su mamá, y que se expresan de determinada manera dentro de su carácter al momento en que usted se enfrenta a una circunstancia. Por esa razón, es correcto decir que nosotros acá en la Frater estamos durante este mes entrando en el proceso de la reingeniería del carácter, porque los procesos de reingeniería, cuando en una fábrica o en una empresa se habla de una reingeniería, de lo que se habla es simplemente de amoldar, de cambiar los procesos que se están dando dentro de la empresa, de cambiar los procesos que se están haciendo dentro de la fábrica para volverlos más eficientes en pro de mejorar, de hacer mejoras que al final se van a ver reflejadas en la rentabilidad de la empresa o en la productividad de la empresa. Es así como nosotros estamos tratando de hacer reingeniería dentro de nuestro carácter a través de la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener mejores resultados conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que en esta noche estudiemos acerca de lo que son los pecados ocultos. Dios está muy interesado en moldear nuestro carácter conforme al carácter del varón perfecto, que es su Hijo Jesucristo. En esta noche vamos a estar estudiando, y le pido que se ubique ahí en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Vamos a estar corriendo a través del capítulo número 7 del libro de Josué. Capítulo número 7 de Josué. Y le voy a pedir incluso que se vaya un versículo arriba en el 6:27. A partir de ahí vamos a comenzar esta noche a leer. Y vamos a leer del 6:27 al 7:5 inicialmente, porque necesito que nos ubiquemos bien dentro del texto y el contexto de lo que la palabra nos quiere transmitir en esta noche. Dice la palabra de nuestro Dios: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Quiero ponerlo en contexto, hermanos. Aquí estamos hablando de que Josué acababa de conquistar Jericó. Había ganado aquella batalla que sobrenaturalmente, milagrosamente, él había logrado conquistar la tierra de Jericó. Pero continuemos leyendo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, fíjese qué importante lo que le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vamos a examinar dentro de esto las prácticas ocultas que estaban ahí. Una primera práctica, y vamos a referirnos a Josué. Dentro de ese texto quiero que se ubiquen 2 personajes, Josué y Acán. A Josué, y antes de comenzar a examinar lo de Josué, quiero detenerme un poco y decirles, se ha escuchado y siempre se ha dicho
acerca de la palabra profética. La palabra profética es un rema de Dios. Es Dios hablándole directamente y diciéndole directamente, dándole orientación y revelación acerca de cuáles son los propósitos y qué es lo que Él quiere que usted cumpla dentro de su vida. Pero también está la palabra logos de Dios, que es la que está contenida acá, en la Biblia. Esta es la palabra y es el referente que no cambia, no pasa de moda. Fue escrita hace mucho tiempo por un montón de autores, tiene 66 libros y es completamente uniforme de principio a fin. Contiene verdades y todas son reflejadas en ella. Esta es la palabra logos. ¿Por qué les digo esto? Porque a Josué le había sido dada una palabra rema. A él le había sido dicho, ve y toma la tierra. Esa fue la indicación que le dio Dios directamente. Y esa fue una palabra rema bajo la cual él, después de haber experimentado esa tremenda victoria en Jericó, él simplemente cuando le dijeron, no te preocupes, no fatigues al pueblo, manda unos 3,000 o 4,000, que con esos basta, ahí son poquitos en esa tierra de Ai, y ahí rápido la vas a conquistar, le dijeron. Entonces él, ¿qué pasó? Descuidó el logo de Dios, la palabra de Dios, y no escudriñó el corazón del pueblo, no se fue a revisar cómo estaba el pueblo. Y como él no sabía lo que había hecho Acán, él dijo, Dios está conmigo y voy con todo. Muchas veces nosotros los cristianos también, lo voy a decir de esta forma, abusamos un poco de la gracia de Dios, porque creemos que porque nosotros venimos un día, reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya la gracia de Dios no se va a apartar de nosotros. Le tengo una mala noticia. Si usted está cometiendo pecado y si su pecado ahí está oculto y usted cree que solo usted lo sabe, la gracia de Dios no puede estar con usted, hermano. Porque la santidad de Dios, la pureza de Dios, no puede estar donde está el pecado. Y eso es un punto muy importante, ya que fíjese que el pueblo había quebrantado el pacto con el Señor, porque el Señor les dijo que no tenían que tomar nada de ahí, que todo lo de ahí tenía que ser destruido, les dijo. Y ellos lo tomó, y él vino Acán y lo tomó y lo ocultó. Y ese requisito fue quebrantado, el requisito que Dios había dado. Entonces, esta posición de Josué de confiar en la gracia, lo llevó a actuar, como les digo, un poco descuidado, porque no se percató de lo que realmente estaba ocurriendo en el campamento y dentro de su pueblo. Y no se dio cuenta que la santidad de Dios había sido ofendida a través de una desobediencia. Cuando nosotros nos movemos en base a lo que Dios nos habla o lo que nosotros creemos que Dios nos habla, y nos olvidamos de confrontar esa palabra, ese rema que nosotros recibimos, lo olvidamos de confrontarlo con el logos que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos estar expuestos a estar cometiendo un pecado de presunción, que no es más que considerar que las cosas van a salir bien, o como nosotros creemos, de acuerdo a lo que Dios ya me dijo, ¿verdad? Aunque el logos, que es la verdadera voluntad de Dios, esté en un sentido totalmente opuesto a lo que nosotros creemos que Dios va a hacer con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno viene y se hace cristiano, uno cree que Dios ya le va a solucionar todas las cosas. Y a mí me pasó. Yo vine a esta iglesia con una deuda que ni se las cuento porque se asustan. Y cuando yo vine, yo dije, bueno, ya estoy dentro de la gracia de Dios. Ya estoy diezmando, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero habían todavía un montón de pecados dentro de mí que no me habían sido revelados hasta ese momento. Y yo pensaba que Dios en automático me iba a resolver la situación. Y quiero decirles, no soy el único. Muchas personas vienen a las iglesias buscando una solución económica, buscando una solución de salud. Y qué bueno, porque de alguna manera el Señor logra persuadir a estas personas y llegan a los pies de Cristo y comienzan el proceso que yo también inicié para vivir una verdadera transformación, para vivir una verdadera conversión al Señor.
Entonces, nosotros no debemos de asumir que porque ya soy cristiano, no tengo todavía nada que escudriñar dentro de mi corazón, confrontándome con la palabra. Porque si usted, hermano, viene a una prédica, asiste a una célula, escucha una predicación en la radio o en la televisión y usted no se siente confrontado por la palabra de Dios, póngale ojo porque algo está sucediendo con usted. La palabra siempre nos va a dar una confrontación al pecado que nosotros andamos y siempre nos va a dar luz para cómo nosotros guiarnos y caminar dentro de lo que el Señor quiere con nosotros. En esta porción que hemos leído hasta el momento de la historia, nosotros podemos notar que Josué llevó a su pueblo a una batalla que tuvo consecuencias totalmente desastrosas. Él pensó que iba a tener una gran victoria, pero cuando cayeron derrotados por sus enemigos, ellos no lo consideraron simplemente, perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Sino que ellos, dice el texto, que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Muchos de nosotros, hermanos, a veces, a lo mejor hemos tenido una batalla como la de ahí. Y a lo mejor nos ha costado levantarnos de esa derrota que tuvimos en ahí. A lo mejor el haber sufrido esas derrotas nos ha dejado como sin saber qué hacer. Nos ha dejado como el pueblo de Israel con el corazón frío ante la presencia de Dios. Nos ha dejado a lo mejor con un desánimo, a lo mejor con una desolación y a lo mejor hasta preguntándonos, Dios mío, ¿y por qué me está pasando esto? Pero quiero decirles que Dios usa las derrotas dentro de nuestras vidas para que nosotros crezcamos. Dios usa las derrotas dentro de nuestras vidas no para destruirnos. Dios usa las derrotas para moldear ese carácter que necesita ser reconformado, que necesita ser reorientado en nosotros para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Si esas malas experiencias que usted y yo hemos vivido y usted considera que lo han dejado incluso hasta inmóvil, porque muchas veces esas derrotas paralizan, hermano. Yo recuerdo fracasos en negocios, fracasos a lo mejor dentro de una relación de matrimonio, fracasos a lo mejor dentro de un intento por graduarse de la universidad. ¿Cuántos de esos fracasos a lo mejor nos han dejado paralizados y sin ganas de volverlo a intentar? Yo quiero decirle que Dios lo único que quería con esos fracasos es que usted aprendiera algo dentro de eso. Y es la revelación que usted debe pedir a Dios. Si continuamos leyendo el versículo, en el versículo 6 del capítulo 7, dice la palabra: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Fíjese la reacción de Josué. Josué no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Josué decía, si vengo de allá de conquistar la tierra de Jericó, la conquisté de una forma sobrenatural porque Dios me habló y me dijo lo que iba a hacer y yo lo hice. Y la conquisté. ¿Cómo es posible que ahora que venga aquí e intento hacerlo y eran menos los que estaban aquí y sufro una derrota? ¿Se ha preguntado usted muchas veces, hermano, a lo mejor, ¿y por qué me está sucediendo esto? ¿Se ha preguntado usted a lo mejor, ¿y por qué si ahora estoy yendo a la iglesia? Si ahora ya me congrego en una célula, si ahora ya soy líder de la célula, ya sirvo en el ministerio y sin embargo no puedo superar esta derrota, no puedo superar este fracaso. ¿Se ha preguntado usted eso, hermano? El no entender nosotros por qué Dios nos lleva a una batalla para ser derrotados. Quiero decirle, es simplemente porque Dios quiere mostrarle algo mejor para usted. Es simplemente porque lo que usted creyó que usted iba a tomar dentro de esa tierra no era la voluntad de lo que Dios tenía preparado para usted. Porque lo que usted estaba buscando no estaba alineado a la verdadera voluntad expresada en la Biblia por el Dios Todopoderoso.
Hay que pedirle al Señor que nos revele eso. Quiero hablarles del segundo personaje que estamos hablando aquí, y vamos a hablar acerca de la desobediencia de Acán. El pecado de Acán era la causa o el problema por lo cual todo el pueblo había sufrido la derrota. Porque se había violado el pacto con el Señor, y esto había hecho caer en desgracia a todo el pueblo de Israel. Allí se encontraba la explicación que andaba buscando Josué en el pecado de Acán. Cuando algo va mal, hermanos, Dios nunca está equivocado. Y eso quiero que por favor le quede grabado en su corazón. Cuando algo en su vida no esté yendo como usted lo considera que debería de ir, créame que aunque a nosotros no nos guste, Dios no está equivocado. Y Dios sigue en el control de su vida y de mi vida. Pensar que uno va a ser próspero cuando uno está en pecado es realmente una locura, hermanos. Ya que a lo mejor uno puede llegar a tener algunos beneficios, quizá económicos, temporales, algunas cosas materiales, pero la prosperidad, hermano, esa prosperidad está íntimamente relacionada con una vida integral, y mucho más allá de eso, está conectada con la eternidad de Dios y con la eternidad de la vida que Dios nos quiere dar, con una eternidad en la cual nosotros o regresamos a la fuente de nuestro Dios y moramos con Él, adorándolo y alabándolo para siempre, o nos vamos al lugar que está destinado, donde va a ser el llanto eterno y que la llama nunca se apaga. Acán tuvo su recompensa por su pecado. Y allí en el mismo capítulo de Josué, en el versículo 24, leemos: Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedraron y los quemaron después de apedrarlos. Hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Este es el resultado, hermanos, de andar llevando esas prácticas y de hacer sobre todo de esas prácticas hábitos que amoldan nuestro carácter y nos hacen ver el pecado ya como una cosa natural, como algo normal, como algo que, sí, mañana voy a ir a la iglesia, voy a ir a la célula y le voy a pedir perdón al Señor y el Señor me va a perdonar, porque el Señor me tiene misericordia. Si usted está operando de esa forma, hermanos, quiero decirle que usted necesita la segunda parte de esta prédica, y es cómo obtener la victoria sobre los pecados ocultos. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer el pecado. En el mismo capítulo, en el versículo 10 y 11, dice la palabra de nuestro Dios: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando se hace del pecado algo normal, hermanos, se vuelve muy difícil reconocer el pecado. Sin embargo, yo quiero decirle en esta noche que usted y yo tenemos dos valiosas herramientas, y una es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos puede llevar a la revelación de un pecado, y la palabra de nuestro Dios, que también nos puede guiar hacia la revelación de ese pecado. Ellos nada más nos pueden ayudar con esta labor, ya que el corazón del hombre es engañoso, hermanos. A lo mejor usted puede estar pensando: no, es que esto no ofende tanto al Señor. Pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado. No sé, le reveló el Señor, le dijo: han hurtado, han mentido
lo han guardado, tomaron del anatema y todavía lo guardaron entre sus enseres. Imagínense cuántos pecados le dijo a Josué que habían dentro del pueblo de Israel. Josué, al conocer esto, comenzó a comprender el por qué se había dado la derrota allá. Porque entonces entendió que lo que había sucedido era que habían transgredido el pacto que habían hecho con el Señor. Hermanos, necesitamos reconocer nuestros pecados. Es necesario ir donde el Señor y suplicarle, pedirle de favor que nos ayude a revelarnos cuáles son los pecados que nos han traído derrotas a nuestra vida. Rogarle a Él que nos ayude a aprender de ellos y que nos permita podernos apartar de ellos. Necesitamos comprender, hermanos, que la santidad es la única que nos puede garantizar a nosotros victoria para siempre dentro de nuestra vida. Si nosotros buscamos la santidad, si nosotros anhelamos la santidad, nosotros vamos a estar en la línea de ir siempre a recoger una victoria en cada una de las batallas que nosotros enfrentemos. Ahora bien, quiero decirle que muchas veces el pecado probablemente ya no esté oculto. El pecado probablemente usted ya lo conozca, probablemente usted ya renunció al pecado, pero Dios, además de ser un Padre amoroso que nos recibe y que fue capaz de entregar la vida de su amado Hijo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, a cambio de sacrificarnos a usted y a mí, sacrificó a su Hijo para que por medio de Él, usted y yo, ahora tengamos acceso a una vida plena, a una vida eterna. Ese mismo Dios que se muestra tan amoroso al hacer eso, es un Dios que es un Dios justo. Y dentro de su justicia, hermano, si usted pecó allá atrás, usted sembró pecado. No espere hoy recoger una recompensa a su pecado, porque la única recompensa que va usted a recoger de su pecado no va a ser grata, hermano. Siempre hay que afrontar también las consecuencias de su pecado. ¿Por qué le digo esto? Vuelvo al ejemplo que les ponía. Cuando yo vine a la Frater, yo vine con una gigantesca deuda económica. Probablemente yo ya ahí fui abandonando en mi proceso todos y cada una de las maneras, de la forma pecaminosa que yo tenía de manejarme. Pero ¿qué pasaba? Si allá yo fui un desordenado que gastaba el dinero, que me gastaba más de lo que yo ganaba, que me endeudaba con tarjetas de crédito, que tomaba cuanto préstamo me ofrecían, etcétera, etcétera, no puedo esperar que Dios de la noche a la mañana me mande un loteriazo quizás, o a saber el qué, o me mande un premio, o me den un gran montón de dinero, o me encuentre un maletín caminando por la calle lleno de dinero, o me hay un barril ahí en la puerta de mi casa con dinero, no sé, no puedo esperar algo así. ¿Por qué? Porque Dios dentro de su justicia me está moldeando, me está enseñando que cada uno de los errores que Él me reveló que yo cometí allá atrás, tienen que tener una consecuencia. El siguiente paso después de que usted encuentre su pecado es confesar el pecado y abandonarlo. Ese es el paso número 2. Confesar el pecado y abandonarlo. Vamos a leer ahí los versículos del 14 al 24. Dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantóse de mañana, hizo acercar al Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, y esto es lo más importante: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí
que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomando de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero del manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Cuando a Josué le es revelado el pecado de Acán, él lo que hace es buscar que él mismo lo confiese. Y posteriormente, en obediencia a Dios, va y hace lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Destruye todo lo que está apartando al pueblo de Israel de la gracia de Dios. Así nosotros, hermanos, también debemos reconocer dentro de nuestra vida y buscar identificar esos pecados. Darnos la vuelta y alejarnos lo más que podamos de todo ello. Porque como les digo, Dios es un Dios justo, puro, santo, que no puede tener relación alguna con el pecado. Y cuando nosotros estamos en pecado, debemos apartarnos de lo malo, buscar su misericordia para destruir todo aquello que nos está impidiendo tener una vida de comunión con Dios. Necesitamos entonces consagrarnos para Dios. Y vea lo que le dijo a Josué en el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus amigos, a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pero hermanos, fíjese lo que le dice: levántate y santifica al pueblo, santificaos para mañana, le dijo. No es más que le dijo, den vuelta ya, hagan un giro de 180 grados en relación al camino que están llevando de pecado, abandónenlo por completo. Fíjense que hoy en día, en nuestro país, hay mucha injusticia, hay mucha violencia, hay muchas cosas que están surgiendo alrededor, y lo paradójico es que en medio estamos nosotros, la iglesia del Señor. Y la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer el Señor para poder quitar de en medio de nosotros tanta violencia y tanta situación? Esa es muchas de las preguntas que usted y yo a veces nos hacemos. ¿Y por qué Dios permite todo esto? ¿Y por qué está pasando todo esto? Pero muchas veces, hermanos, todo eso está pasando porque la respuesta es que simple y sencillamente dentro de la iglesia no tenemos una consagración para el Señor. Porque parte de estar consagrados para el Señor es hacer lo que el Señor nos manda hacer. Dentro de la palabra de Dios, aquí hay un mandato. Un mandato es una orden. ¿Qué nos dijo el Señor? Vayan y hagan. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos discípulos está usted haciendo? ¿Cuántas personas usted está invitando a que vayan a la célula con usted? ¿Usted mismo está incorporado en una célula? ¿A cuántas personas usted se encarga o se ha puesto usted el reto de invitarlos para que vengan a la iglesia? Eso es parte también de consagrarse para el Señor. No podemos esperar que Dios impacte la vida de los de allá afuera y calme la violencia, calme las injusticias, calme todo eso, cuando nosotros no nos consagramos a Él y no formamos parte de eso. Si a esto le queremos todavía sumar algo más, dentro de la iglesia seguimos viviendo muchas veces en pecado. Y si seguimos viviendo muchas veces en pecado, nosotros no estamos consagrados para el Señor. Nosotros no estamos siendo lo que Dios espera que seamos del cuerpo de Cristo. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando el Señor me daba esto, me dejó así. ¿Se identifica usted con algo de todo eso? ¿Ha sentido usted enemistad con alguien? ¿Ha tenido usted celos por alguien? ¿Ha sentido usted contienda con alguien, incluso hasta dentro del ministerio?
Le vuelvo y le pregunto, entonces, ¿estaremos realmente consagrándonos al Señor? ¿Verdad que necesitamos que el Señor nos revele esos pecados que a lo mejor nosotros estamos suponiendo que no tenemos? ¿O estamos pensando que no tenemos? Necesitamos ir a los pies del Señor y pedirle que nos ayude. Y quiero decirle que ahí viene el tercer paso, que la lucha contra el pecado requiere de ayuda de parte de Dios, porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros debemos resolver nuestras derrotas anteriores, acudir donde el Señor y permanecer en Él todo el tiempo que sea necesario, hasta escuchar de Él que nos sea revelado a través de un rema confrontado con el logos, o a través del logos cuál es el pecado que nos está alejando de vivir una vida consagrada, que nos está alejando de la santidad de Dios. Además de eso, también nosotros podemos ahí preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué me está saliendo todo mal? ¿Qué es lo que me quieres enseñar dentro de esta situación, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué parte de mi carácter es la que necesitas moldear, Señor, para que yo pueda servirte realmente y estar dentro del camino que tú estás preparando para mí? Además, hermanos, usted también puede buscar la ayuda de alguien que lo ayude para orar, alguien que sea una persona de su entera confianza. Mire lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo creo que este mensaje Dios me lo fue dando así cada vez más claro, y a mí me fue quedando más claro, y espero en el Señor que a usted también le quede claro. Usted puede pedir ayuda al Señor, usted puede pedir ayuda a su hermano en la célula, usted puede pedir ayuda a su líder de célula, usted puede pedir ayuda al que se sienta a la par de usted allí cuando estamos aquí en el culto. Usted puede pedirle ayuda, usted tiene a quien el Señor le ponga enfrente a usted, usted puede pedirle la ayuda. Por eso es importante que usted se congregue en una célula, por eso es importante que usted venga, que no se aleje de venir a la iglesia, que no lo deje como una cosa posterior. Y el último paso que usted tiene que hacer, el número 4, y ahí voy terminando, usted debe creer que la victoria es alcanzable. Usted debe creer que la batalla a la que usted va a ir, usted va a tener la victoria una vez y cuando haya escudriñado dentro de su corazón cómo está su vida con respecto a lo que Dios está demandando de usted y de mí. ¿Por qué también debe creer que la victoria es alcanzable? Porque como dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. A veces, aunque las situaciones sean sumamente difíciles y complejas, aunque creamos que no hay solución, no podemos pasar por alto que Dios es todopoderoso. Y que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, le buscamos y nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios, Dios es propicio a nuestras súplicas. Él nos escucha, nos apoya y nos levanta. Él es el que levanta mi cabeza, Él es el que me da la gloria, Él es el que me da la honra, Él es el que me lleva a cumplir ese propósito por el cual me dio. Dios no te dio un sueño para burlarse de ti. Dios te dio un sueño porque te va a utilizar poderosamente. Dios te dio un sueño porque quiere hacer de ti algo grande, quiere glorificarse en tu vida. En esa situación en la que ya no encuentras salida, en esa Dios quiere levantarte. En esa derrota que has sufrido, en esa Dios quiere manifestarse. Es muy fácil creer que Dios es el culpable muchas veces de nuestros fracasos. Y a veces hasta incluso eso aleja a muchas personas de Dios. Porque el afán, las circunstancias y todas las cosas de la vida lo envuelven. Pero este no es solo un error fundamental de inocencia, sino más bien también se vuelve una transgresión a Dios. Si Josué no se hubiera arrepentido y hubiera purificado el campamento, haciendo lo que hizo con Acán y todo lo que él tenía, su familia y todo, Israel a lo mejor habría sido barrida fácilmente por 2 o 3 que se hubieran encontrado en el camino. Hermano, si usted se siente hoy en día frustrado, yo quiero decirle que no se quede en la derrota de ahí, que no se quede en esa derrota que usted vivió. Yo quiero decirle que Dios quiere darle gozo, que Dios quiere impartirle revelación en su corazón, que Dios quiere que usted encuentre toditita las respuestas a ese por qué que se ha estado preguntando y que usted logre orientar su vida dentro de la perfecta voluntad de Dios, que usted logre mantenerse parado en la roca que es Cristo
Y que usted no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, que usted se mantenga en obediencia al Señor, porque solo de esa forma usted va a poder tomar la tierra que Dios le ha prometido. Permitamos, hermanos, que sea nuestro Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos ayude a seguir moldeando nuestro carácter, hasta llevarnos al sueño que tuvo con cada uno de nosotros, sus hijos, porque usted y yo somos un sueño que Dios ha tenido y que quiere realizarlo en cada uno de nosotros. Nunca piense que Dios se ha ido, Él siempre está con usted. Siempre, en todo lugar donde usted está, Dios está con usted. Y recuerde, si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Quiero que me acompañe a orar. Ya se me acabó el tiempo, pero quiero que me acompañe en una pequeña oración y quisiera que alabemos al Señor y que reflexionemos en la letra de esta alabanza.